Directora General de Atención a Personas con Discapacidad, secretaria de CERMI Comunidad de Madrid, asociaciones federadas, amigos y amigas que habéis venido de forma presencial y a los que asistís online. Gracias por acompañarnos en esta sexta jornada de FEMADEN, en la que hablaremos sobre la sexualidad en las personas con lesión medular, con Parkinson, con Huntington y daño cerebral sobrevenido. Para nosotros siempre es un placer organizar esta jornada en la casa de una de nuestras asociaciones federadas, como es Daño Cerebral Madrid o PANEFA. Gracias un año más por la cesión de esta fantástica sala de arte. Nos hemos reunido aquí también para defender nuestros derechos. La Federación Madrileña de Enfermedades Neurológicas se suma a las alegaciones presentadas por la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid al anteproyecto de ley de calidad y libre elección de los servicios sociales. Una ley que sin duda afectará de forma directa al bienestar de miles de personas con enfermedades neurológicas y sus familias. Desde FEMADEN compartimos la preocupación expresada por la plataforma sobre el cambio de enfoque normativo que supone este anteproyecto. No se ha explicado adecuadamente por qué se ha optado por una ley en lugar de normativa reglamentaria y eso genera incertidumbre. Las entidades sociales necesitamos previsibilidad, coherencia y claridad para poder colaborar de forma eficaz con la Administración. Por eso pedimos que se aclaren los fundamentos técnicos y jurídicos de esta decisión y que se garantice una transparencia real en el proceso. Queremos conocer los estudios, los informes y las aportaciones que han dado origen a este texto. Tampoco podemos olvidar que una ley de esta magnitud no puede construirse sin la participación efectiva del tercer sector. Reclamamos que antes de redactar definitivamente la norma se habiliten espacios de diálogo y trabajo conjunto donde podamos aportar propuestas reales y constructivas. Nuestra federación, como parte activa del tercer sector, ha defendido siempre la importancia del concierto social como herramienta para garantizar la calidad, la estabilidad y la sostenibilidad de los servicios sociales. Un modelo de concierto social bien diseñado debe incluir financiación suficiente, mecanismos de evaluación de calidad, revisión anual de precios y estabilidad en la prestación de los servicios. Pero más allá del marco normativo, quiero detenerme en una realidad que hoy nos duele especialmente, que son los retrasos de más de 18 meses en los centros bases de la Comunidad de Madrid. Esta demora está dejando en una situación de riesgo de exclusión a muchas personas con dolencias y enfermedades graves de manera repentina. Personas que de un día para otro ven transformadas sus vidas y se encuentran sin el certificado de discapacidad necesario para acceder a ayudas, adaptar sus viviendas o incluso moverse libremente. Sin este reconocimiento, no pueden tampoco tramitar la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, ni solicitar subvenciones de accesibilidad, ni acceder a ayudas para productos de apoyo. Tampoco pueden beneficiarse del IVA superreducido al comprar un vehículo adaptado, algo esencial para recuperar su autonomía. Y todo ello agrava la desigualdad y multiplica las dificultades para reconstruir sus vidas. Hace unos años existía una comunicación más fluida con los centros base y los casos urgentes podían resolverse a través de informes médicos en apenas 6 meses. Hoy esta vía está prácticamente cerrada y la comunicación con algunos centros bases, como puede ser el centro base 9, se ha vuelto muy complicada. Desde FEMADEN queremos dejar claro que no pedimos más carga de trabajo para los equipos, sino colaborar para buscar soluciones conjuntas. En definitiva, pedimos una ley participada, transparente y justa. Muchísimas gracias y voy cediendo la palabra a Teresa, la secretaria del CERMI. Muchas gracias. Oye, ahora sí que funciona. Sí. Sí, por lo menos me oigo así como con un poco de eco, ¿no? Sí, 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 se escucha. Muy bien. Vale. Muy bien, pues muchísimas gracias y buenos días a todos y a todas. Querida Alejandra, directora general de atención a las personas con discapacidad, presidenta de FEMADEN, Maite Gallego,
autoridades, personas que estáis aquí presentes del movimiento asociativo de la discapacidad y también a las personas que nos veis a través de streaming. Buenos días a todos y a todas. En nombre de FERMI Comunidad de Madrid quisiera, antes de nada, agradecer una vez más a FEMADEN el invitarnos a estar presentes en la inauguración de esta jornada. Muchísimas gracias, Maite, por ello, y también porque nos ofrece la posibilidad de reconocer ese trabajo que realizáis día a día en pro de los derechos de las personas con enfermedades neurológicas en nuestra Comunidad de Madrid. El derecho fundamental a recibir una atención de calidad se debe hacer extensivo a las personas que presentan necesidades específicas y por eso desde CERMI Comunidad de Madrid debemos y seguimos y seguiremos trabajando y luchando por la mejora y la implantación de un auténtico modelo de atención sociosanitaria centrada en las necesidades de cada persona, con un enfoque que priorice sobre todo las necesidades, las preferencias y los valores individuales de cada persona. Estoy segura de que esta mañana este acercamiento y este viaje plural de las sexualidades que vais a celebrar hoy y que vais a compartirlo marcará un antes y un después para las personas con lesión medular, con Parkinson, con daño cerebral, con Huntington, porque las necesidades en la sexualidad de las personas con discapacidad incluyen la educación sexual adaptada y accesible, requiere del reconocimiento del derecho a vivir la sexualidad de forma plena, la privacidad y la dignidad para la intimidad y sobre todo el apoyo profesional para abordar las necesidades específicas. Lo comentaba antes con varias compañeras. Me parece que la jornada de hoy, aparte de necesaria, es interesante y sobre todo muy valiente y algo que debemos de tratar porque sigue siendo hoy por hoy una situación que se habla poco o resulta tabú. En el movimiento asociativo no entendemos de ideologías políticas, pero sí somos muy conocedores de la situación y de la problemática que tienen las personas con discapacidad y por ello trabajaremos conjuntamente con quien esté dispuesto a impulsar todo lo que sean iniciativas innovadoras y creativas en relación con la discapacidad y sobre todo en aquellas cuestiones que estén dirigidas a mejorar la vida de la ciudadanía a la cual representamos. Por ello, desde CERMI Comunidad de Madrid vamos a seguir desempeñando nuestro papel de presión, de apoyo y de liderazgo, sin el cual el riesgo de estancamiento e incluso de retroceso en políticas dirigidas a las personas con discapacidad puede ser más evidente. Y por eso es necesario, para avanzar, el poder mantener y aumentar en medidas y recursos que den respuesta eficaz a las necesidades que realmente tenemos las personas con discapacidad y nuestras familias. Nuestras entidades tienen experiencia en todo lo referente a las discapacidades, a las necesidades y a las especificidades de cada una de ellas y por lo tanto nos ponemos a disposición de quien lo necesite y sobre todo a disposición de las personas que quieran trabajar en la misma línea que nosotros. Espero que esta jornada sea productiva y espero que sea, como he dicho antes, un antes y un después y que sea propicia a tener otras muchas jornadas más, a poder hablar libremente de algo que como personas también lo necesitamos. Así que deseo que esta jornada sea un éxito y muchísimas gracias. Bueno, Alejandra Serrano, que es nuestra directora general de atención a personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid. Siempre se me pasa alguna de las palabras. Bueno, muchísimas gracias, Maite. Muchísimas gracias, Teresa. Hoy entre Teresas anda la mesa. Tengo que decir que comparto algunas de las cuestiones que habéis planteado en esta inauguración de esta jornada, a la cual me gustaría en primer lugar agradecer a FEMADEN un año más
que me haya invitado a pues, inaugurar esta cuarta jornada de sexualidad, que como bien ha explicado Teresa, además es muy importante, es una jornada valiente y necesaria porque consideramos desde la Comunidad de Madrid pues, que los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad pues, tienen que ser en todos los ámbitos de su vida y por tanto hay que pues facilitar, informar pues sobre estos aspectos, así que enhorabuena por la cuarta jornada, FEMADEM, que además, como sabéis, trabaja día a día para mejorar los derechos de las personas y la calidad de vida de las personas y familias afectadas por alguna enfermedad de carácter neurológico en nuestra comunidad. Y lo hace a través de atención directa como a nivel institucional, algo que sin duda valoramos y es muy importante esta colaboración que existe entre las entidades del movimiento asociativo de la discapacidad y la Comunidad de Madrid, porque además tengo que reconocer, y además siempre lo digo con orgullo, que en la Comunidad de Madrid contamos con un movimiento asociativo de la discapacidad pues, de primer nivel, que trabaja y que pelea y que defiende pues, los derechos de las personas con discapacidad. Y en eso la Comunidad de Madrid pues, estamos trabajando también codo con ellos para garantizar una atención individualizada para cada persona con discapacidad, con unos recursos específicos para cada tipo de discapacidad y que se traduce además en cada vez más inversión año tras año en los presupuestos que además dentro de poco se aprobarán en la Asamblea de Madrid. Poco más que añadir, desearos una feliz jornada, que sea productiva, que podáis manifestar pues, todos vuestros deseos y vuestras sugerencias y espero venir a la quinta jornada a inaugurarla el año que viene, que estemos todos aquí, que estemos todos fenomenal. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las dos por dejaros este ratito para nosotros. Bueno, pues después de estas presentaciones y lógicas de la directora general y de la secretaria general del CERMI, que creo que han sido muy interesantes, sobre todo porque les hemos podido exponer nuestras necesidades, pasamos al inicio de las ponencias. La primera ponencia es un viaje al plural de las sexualidades. Primera palabra, lesión medular. Nuestra ponente es Natalia Rubio, psicóloga, sexóloga y presidente de la Asociación Sexualidad y Discapacidad. Cuando quieras. Pues nada, vale. Pues muchísimas gracias por la presentación. Se me escucha, yo voy a estar de pie, si nos importa, ¿vale? Bueno, yo agradecer la presentación, la invitación también a estas jornadas y especialmente quiero hacer una mención, pues también agradecer a Carolina, a Ken, a Yolanda, a quienes pues, desde Asfaín han considerado que, bueno, pues que yo tenía que estar aquí y yo estoy encantadísima de poder estar con todos ustedes. Bueno, a lo que vamos y sin robar mucho más tiempo, si vamos a hablar de sexualidad, lo primero que les planteo, tanto a las personas que estáis aquí participantes como quienes están escuchándonos desde sus casas, es que si toda la jornada vamos a estar hablando de sexualidad, les planteo que empecemos por la mañana haciendo una dinámica y es que nos pensemos, ¿no? O reflexionemos qué nos viene a nuestras cabezas cuando escuchamos la palabra sexualidad. Vaya, imagínense que vayan tranquilamente paseando por su localidad, que pasen por una acera y de repente en esa acera pasan al lado de un grupo de personas y de repente una de esas personas en esa acera, de repente en voz alta dice la palabra sexualidad. ¿Qué se nos despierta en nuestras cabezas? ¿Qué imágenes? ¿Qué situaciones? ¿Qué recuerdos? ¿Qué palabras relacionadas con sexualidad? O imaginaros que estáis en vuestra casa, estáis haciendo zapping, de repente paráis en uno de esos programas de actualidad y de repente una de esas personas que está ahí en ese programa, en voz alta, de repente dice la palabra sexualidad. ¿Qué se nos despierta en nuestras cabezas? ¿Qué imágenes? ¿Qué situaciones? ¿Qué recuerdos? ¿Qué palabras relacionadas con sexualidad? Sí, lo tenéis. O yo os imaginéis que de repente diría, pues venga, vamos a decir en voz alta todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos pensado. ¿Os imagináis? No, tranquilos y tranquilas, no quiero nadie echa a correr ni a rodar antes de tiempo, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Pero no sé si estáis de acuerdo conmigo.
que si por unos instantes tuviéramos que decir eso que nos ha venido a nuestras cabezas, posiblemente muchas de las personas que estamos hoy aquí esta mañana haríamos como una especie de ejercicio, una especie de filtro del tipo, madre de Dios, que tengo que decir esto que he pensado aquí delante de esta gente. Espera, esta palabra no la voy a decir en voz alta, no vaya a ser que alguien piense que he venido contento o contenta a la charla. No, esta no la digo. Esta palabra, la cuestión es que esta palabra no tengo claro si tiene que ver o no con sexualidad. Voy a decir esta, que lo mismo me compromete menos, y posiblemente nos daríamos permiso a decir ciertas palabras en voz alta y quizás otras nos costaría un poco más. ¿Están de acuerdo conmigo? Fíjate qué curioso, ¿no? Porque parece que el tema de la sexualidad parece que es un tema coloquial que forma parte de las conversaciones habituales del día a día, pero primera gran idea. ¿Creéis que las personas, todas las personas que estamos aquí, tenemos la misma idea de sexualidad? ¿O pudiera ser que cada cual tuviera una idea completamente diferente de lo que es la sexualidad? Pues como muy bien lo estáis haciendo con vuestros gestos, ahí a través de vuestras expresiones corporales. Efectivamente, cada una de las personas que estamos hoy aquí tenemos una idea completamente diferente de lo que es la sexualidad. Y fijaros, a día de hoy nos hemos construido una idea, y es que en función de lo pequeña o lo grande que tengamos esta idea de sexualidad, así veremos si este tema tiene que ver o no, y le damos o no importancia en nuestros proyectos de vida como personas con discapacidad o cuando nos acompaña una situación de una enfermedad neurológica. Si yo me he creado una idea pequeña y estrecha de la sexualidad, pues a lo mejor lo que yo pienso que es lo más de la sexualidad pudiera ser que estuviera muy alejado de lo que mi cuerpo me permite, de las situaciones que yo vivo, y pudiera ser que algunas personas pensasen quita, que este tema en lugar de mejorarme, lo mismo me complica la vida. Pero, sin embargo, si nos hemos creado una idea grande y amplia de la sexualidad, por supuesto que vamos a ser conscientes de que este tema tiene que ver con todas las personas, tengamos o no tengamos discapacidad, con independencia de la discapacidad que tengamos y con independencia de las necesidades de apoyo y acompañamiento que precisemos. También me atrevo a decirles que en función de lo pequeña o lo grande que tengamos esta idea de sexualidad, así viviremos nuestra propia sexualidad, vaya, con más o con menos angustias. Pero fíjense, cada cual tenemos una idea concreta a día de hoy que nos hemos construido de sexualidad. Esta idea que cada cual tenemos a día de hoy de sexualidad va a depender de si a lo largo de nuestra vida nos hablaron de estos temas en el colegio o en la escuela, o lo mismo poco o nada nos hablaron de estos temas. Esta idea que cada cual se ha construido a día de hoy de sexualidad también va a depender de si de estas temáticas pudimos hablar con nuestros padres y con nuestras madres. Oye, o lo mismo vuestros padres y vuestras madres eran como los míos, que cogían el mando de la tele y cambiaban de canal ante determinadas imágenes. A lo mejor nos decían poco con las palabras, pero simplemente con el hecho de cambiar ante determinadas imágenes ya nos estaban diciendo muchas cosas. Quienes tenéis unos pocos años como yo, pues oye, la velocidad del cambio de imágenes iba en función del número de rombos. ¿Os acordáis de los rombos? Cuando se lo digo al Frente Juventudes, me digo, ¿qué es eso de los rombos? Los rombos, ¿no? Que salen dos a dormir. Pero fijaros que también esta idea de sexualidad que cada cual se ha construido va a depender de si de estas temáticas salen habitualmente las conversaciones con nuestras amistades o lo mismo poco nada sale. Ahora, aquellas personas que estéis aquí participando y que podéis tener una idea más científica y verídica de lo que es la sexualidad, podéis ser aquellas personas que os habéis formado en revistas científicas de actualidad, como puede ser el Cosmopolitan, el Nuevo Ballet o la Super Pop. Esto es broma, ¿eh? Que yo, además de hacer formación, tengo una asesoría, y hay veces, tenemos ahí desde sexualidad y discapacidad, y hay veces que la gente entra por la puerta de la asesoría y dice, mira Natalia, esto lo he leído en tal revista. Oye, y hay gente que da por bueno todo lo que lee. Cuando tengo la oportunidad de hacer esta dinámica, invitar a las personas a que digan palabras relacionadas con sexualidad, vaya, que la gente le da por decir estas cosas. Empiezan que si espermatozoides, que si adolescencia, que si sentidos, que si embarazo, que si sentimientos, que si responsabilidad, que si derechos. Fijaros, ¿no? Una palabra, todas las ideas que mueven. Pero lo que verdaderamente nos va a interesar son las ideas que a cada cual se os han despertado en vuestras cabezas, que en definitiva es la idea de sexualidad que tenéis, la idea de sexualidad que os creéis. Pensar en vuestras palabras, pensar en vuestras imágenes, que vamos a ir organizando un poco las ideas, ¿vale?
pensar en vuestras palabras, pensar en vuestras imágenes. Primera de las ideas. Vamos, no es lo mismo cuando hayamos pensado en sexualidad, nos hayan venido palabras o imágenes que tienen que ver con ciertas partes del cuerpo, como son los genitales, vaya. Pensar, si cuando habéis pensado en sexualidad os ha venido que si el prepucio, los testículos, la vulva, la vagina, vamos, toda la zona perigenital, o si cuando hemos pensado en sexualidad, vaya, nos han venido cosas más grandes. A ver si cuando hemos pensado en sexualidad nos han venido, pero nos han venido las manos, nos han venido la espalda, nos han venido las nalgas, nos han venido los glúteos, nos han venido las piernas, nos han venido los pies, nos ha venido el cuello, nos ha venido la boca, nos ha venido la piel, porque estamos hablando de cosas bien diferentes. Fijaros, suele haber una idea bastante extendida a nivel social, que dicho sea de paso, y es una falsa idea, y es que hay gente que piensa que acompañar las sexualidades o hacer educación sexual con las personas con discapacidad, oye, que nuestro objetivo principal va a consistir en enseñar a las personas a manejar sus... Insisto, esto es una falsa idea. De lo que estamos hablando son de cosas mucho más importantes, de lo que estamos hablando son de cosas mucho más grandes. Cuando hacemos educación sexual, cuando acompañamos las sexualidades de las personas con discapacidad, la sexualidad empieza desde el cuerpo. Y fijaros, aquí hablar desde el cuerpo, el cómo disfrutar de ese cuerpo y la relación que establecemos con nuestro cuerpo va a ser el punto de partida. En ocasiones, el tener una presencia de una discapacidad adquirida o sobrevenido, como puede ser la lesión medular, puede suponer un punto de inflexión en nuestras vidas. El valorar y sobre todo reflexionar sobre cómo es nuestra relación con nuestro cuerpo, y entiéndanme, nuestra relación fruto un poco después de la situación de discapacidad, es una relación desde el cariño, desde el disfrute, desde el placer, es una relación cariñosa, o cómo es la relación que establecemos con nuestro cuerpo. A veces esa relación que establecemos está marcada por la presencia de discapacidad, por la enfermedad, con lo cual a veces dejamos de querer nuestros cuerpos y la mirada que tenemos hacia nuestros cuerpos no es tanto desde el placer y desde el disfrute, sino más bien desde la enfermedad. Trabajarnos esa mirada, cambiar nuestra mirada, a aprender a aceptar los procesos de aceptación y sobre todo las nuevas situaciones y vivencias tras la lesión medular o otras discapacidades adquiridas va a ser un punto muy importante. Porque fijaros, hay veces que la relación que establecemos con nuestro cuerpo no solamente tiene que ver con un proceso personal e individual, sino que a veces la relación que establecemos y esa mirada que tenemos hacia nuestros cuerpos viene condicionada también con esos espejos otros sociales que nos llegan cuando es necesaria la prestación de apoyos a nuestros cuerpos, desnudos o semidesnudos. Esa prestación de apoyos y acompañamientos se prestan desde la consideración, desde el respeto, para que sigamos entendiendo que nuestros cuerpos son valiosos, son merecedores de respeto y consideración, y con ello contribuir a que nos queramos y nos aceptemos tal y como somos, o cómo es la mirada que nos llega por parte de otras personas que giran en torno a nuestros proyectos de vida. Por eso, parte del punto de partida, esos procesos de aceptación, esa relación que establecemos con nuestro cuerpo, claro que es un proceso individual y personal, pero también tiene mucho papel quienes rodean y acompañan nuestros proyectos de vida. No solamente dentro de las entidades del ámbito de la discapacidad, a veces nos encontramos situaciones, ¿no?, de desconsideración hacia nuestros cuerpos, y eso va a tener un impacto más importante de lo que nos pensamos. Aquí, dentro de este foro, también hay profesionales del ámbito, hay voluntariado del ámbito, hay profesionales de diferentes servicios y dispositivos de atención, y lo que les quiero transmitir es que es un compromiso social y tenemos que hacer, porque cuando es necesaria la prestación de apoyos a los cuerpos, esa prestación de apoyos se preste desde la consideración y el respeto, porque si la mirada que me llega a mí es una mirada de consideración y respeto, va a contribuir a que yo me quiera y yo me acepte tal y como soy. Pero si la mirada que me llega es una mirada de desconsideración, es una mirada de faltas de respeto, pues no me quiero y no me acepto, ¿y quién me va a querer a mí con este cuerpo? Y como no me quiera y no me acepte, ¿y quién me va a querer a mí con este cuerpo? Puede ser que a veces busquemos la aceptación fuera. Y el buscar la aceptación fuera puede pasar porque accedamos a hacer cosas o a dejarnos hacer cosas, no tanto entrando por la puerta del deseo, sino que estamos buscando sentirnos aceptados y aceptadas. Con lo cual, los procesos de autoaceptación es el punto de partida. Esa mirada que yo tengo hacia el cuerpo y cómo yo me relaciono
con otras personas desde el cuerpo. Porque si yo me quiero y yo me acepto y me siento persona merecedora de respeto y consideración, no voy a permitir que otras personas me falten el respeto. Pero si yo no me quiero y no me acepto y quién me va a querer a mí con este cuerpo, la primera persona que me pase por la izquierda y me haga un poco caso, lo mismo accedo a estar con esta persona con independencia de cómo me trate esta persona. Las relaciones desde el buen querer y de los buenos tratos, el punto de partida tiene que ver con los procesos de autoaceptación. ¿Vale? Pero fijaros, que en esta sociedad donde nos ha tocado vivir, oye, hay gente para todo, en esta sociedad donde nos ha tocado vivir, hay algunas personas que en el disfrute de su sexualidad, vaya, que son súper fans de sus genitales. Los genitales son lo más, insisto, hay gente para todo. Hay algunas personas que en el disfrute de su sexualidad, vaya, que ponen todas las fichas del disfrute de su sexualidad en los genitales. Los genitales son lo más, insisto, hay gente para todo, pero yo os quiero preguntar, ¿qué les pasaría a esta gente fan de sus genitales, a esta gente que pone todas las fichas, pero todas las fichas del disfrute de su sexualidad en los genitales? ¿Qué les pasaría a esta gente si el día de mañana sus genitales no funcionan como estas personas consideran que tienen que funcionar? ¿Qué les pasaría a esta gente? ¿Qué les pasaría? Amargados, amargadas, frustrados. Pues fijaros, habéis venido unas jornadas aquí organizadas, aquí en la pareja, porque os tengo que contar un gran secreto sexológico. ¿Queréis que os lo cuente? Oye, ¿nos veo ahí? ¿Sí o no? Pues os tengo que contar que a todas las personas que estamos aquí, a quienes están fuera también, pero de momento no se van a enterar, a todas las personas, queramos o no queramos, a lo largo de nuestras vidas, nuestros genitales nos van a jugar a todas malas pasadas. Que lo sepáis, ¿eh? Si hubiese alguien al fondo, del Frente Juventudes, ¿qué estaría pensando? No me va a pasar, nos va a pasar a todas. Oye, y esto no va a ser negociable. ¿Pero por qué nuestros genitales no van a funcionar como nos gustaría? Bueno, puede haber personas que llaman será el factor edad. Bueno, pues puede ser que el cuerpo y dentro de nuestro cuerpo, nuestros genitales, no van a funcionar de igual manera cuando tenemos 15 años, que cuando tenemos 27, que cuando tengamos 46, que cuando tengamos 72, que cuando tengamos 103. Oye, ciertos grupos musculares que acompañan a cierta respuesta, pero vamos, no va a ser el único motivo. Hay veces a lo largo de nuestras vidas que estamos viviendo situaciones de estrés, angustia, ansiedad, que como venga la 19ª ola del COVID, que como volvamos a las mascarillas, que si mi suegra, que el estrés, la angustia, la ansiedad, nuestro cuerpo nos manda señales, ¿sí? Los genitales los primeros que cantan, que lo sepáis. En aquellos cuerpos con penes y testículos, el estrés, la angustia, la ansiedad puede suponer que de repente nos levantemos un día y digamos, ¿qué fue de la erección? ¿Dónde andará ahí la eyaculación? En aquellos cuerpos con vulvas o vulvas y vaginas, el estrés, la angustia, la ansiedad puede condicionarnos a que de repente te levantes un día y digas, ¿qué fue de la lubricación? ¿Dónde andará el deseo? ¿Dónde andará el deseo? Con lo cual, el estrés, la angustia, la ansiedad va a condicionar el funcionamiento de nuestros genitales. Pero espera, que sigo. Hay momentos a lo largo de nuestras vidas, oye, que estamos pasando un bache emocional. Oye, que desde que falleció aquel pariente, oye, que estoy con un cuadro así que no tengo como ganas, que me han dicho que si tengo depresión, que si a veces acudimos a salud mental. Y en salud mental nos prescriben psicofarmacología. La psicofarmacología, en más del 90% de los casos, va a afectar al funcionamiento de los genitales, a veces por defecto y otras veces por exceso. Pero espera, que sigo, ¿qué hay más? No solamente la psicofarmacología, a veces enfermedades comunes, crónicas, que se nos prescriban desde atención primaria y nos prescriben tratamientos, que es el colesterol, que si la tensión, que si la diabetes, que nos dicen, oiga, usted se va a tomar esta pastilla cada 8 horas, tenga cuidado al volante que le puede producir somnolencia y como no nos cuenten más cosas, también esa farmacología puede afectar al funcionamiento de nuestros genitales. Pero espera, que sigo, que hay más motivos por los cuales nuestros genitales no van a funcionar como nos gustaría. La presencia de ciertos tipos de discapacidades adquiridas o sobrevenidas. En los casos, por ejemplo, de lesión medular,
La médula espinal lleva dos vías, la sensitiva y la motórica. En los casos de lesión medular completa, en el 100% de los casos va a haberse condicionado el funcionamiento de los genitales. Y en el caso de la lesión medular incompleta, el más del 87% de los casos. Pero espera, que sigo. En los casos de daño cerebral adquirido, en función del área, de la localización, de la magnitud, puede verse condicionado el funcionamiento de nuestros genitales. Pero espera, que sigo. Procesos oncológicos. Yo suelo colaborar mucho con la Asociación Española contra el Cáncer y hace unos meses, el último congreso que tuvimos en Córdoba, pues oye, estábamos en un taller de sexualidad y uno de los hombres participantes, un hombre joven, de 50 y tantos años, joven, levantó la mano y dijo, oye, ¿también los procesos oncológicos pueden condicionar el funcionamiento de nuestros genitales? Por supuesto. Y no solamente aquellos cánceres que se ubiquen y localicen, que si próstata, que si cuello de útero, que si la quimioterapia, la radioterapia, tratamientos amortiguadores anímicos y así, equipo, pudiéramos tener y os pudiera compartir cientos de motivos por los cuales nuestros genitales, vuestros genitales, no van a funcionar como nos gustaría. Dicho lo cual, a las personas que estáis aquí desde casa, ahí ustedes verán las fichas del disfrute que ponéis en el disfrute de vuestra sexualidad a los genitales, porque como pongamos todas las fichas del disfrute de nuestra sexualidad en nuestros genitales, va a haber muchos momentos a lo largo de nuestras vidas donde lo vamos a pasar regular e incluso mal. ¿Se ha entendido? Bueno, yo ahí lo dejo para quien quiera cogerlo, ¿vale? Para quien quiera cogerlo. Siguiente idea, pensar en vuestras palabras, pensar en vuestras imágenes. Segunda idea, no es lo mismo cuando hayamos pensado en sexualidad, nos hayan venido palabras o imágenes que tienen que ver con ciertas conductas, como son los coitos, oye, o pensar, si cuando habéis pensado en sexualidad nos han venido los besos, las caricias, el pasear de la mano, el dormir abrazados, el compartir secretos, el poner la mano sobre la mano de alguien, el cosquillearse, el soplarse, bueno, y este largo abanico de posibilidades. Vaya, que os he puesto una diapositiva, pero os pudiera haber puesto 17 diapositivas. Segunda idea. Voy a dar una segunda idea bastante extendida a nivel social, que dicho sea de paso, y es una falsa idea. Y es que hay gente que piensa que acompañar las sexualidades o hacer educación sexual con las personas con discapacidad, oye, que nuestro objetivo principal va a consistir en animar a las personas a que tengan relaciones sexuales y más de tipo que exista. Esta es una falsa idea. De lo que estamos hablando son de cosas mucho más grandes y más importantes. Y fijaros, en ese listado que os ponía antes de los besos, las caricias, el pasear, hay muchas formas de disfrutar, a veces a solas y a veces en compañía. Algunas están permitidas socialmente en escenarios públicos. En otras, para aprender a disfrutar de nuestro cuerpo y poderlo hacer desde el placer y desde el disfrute, implica la necesidad de que tengamos tiempos y espacios para la intimidad, el jardín de la intimidad. Y cuando se está institucionalizadas, a veces las personas en servicios residenciales de vivienda no siempre se pueden disponer de estos tiempos y espacios para la intimidad, pero entenderme, el jardín de la intimidad es una necesidad vital. Lo necesitamos todas las personas para desconectar, para mirar al horizonte, para no hacer nada, a veces para llorar, sin tener que dar explicaciones, que alguien tenga salud de qué te pasa, menuda mala cara tienes, qué te pasa, quiero llorar, sin dar explicaciones. Ese jardín de la intimidad lo necesitamos para nuestros hobbies, para nuestras manías, cada cual con sus cosas. También lo necesitamos para disfrutar de nuestros cuerpos a solas, sin personas espectadoras. Porque si a cualquiera de las personas nos quitasen ese jardín de la intimidad, ¿sabéis lo que nos pasaría? Pues que terminaríamos tan desquiciadas como quienes entran a concursar a Gran Hermano. Oye, en eso consiste ese concurso. Metemos a gente en una casa, la quitamos la intimidad y todo el mundo desquiciado. Esta necesidad vital de tener tiempos y espacios para estar a solas, para ser por nuestra salud mental, tiempos y espacios para compartir, para las relaciones interpersonales, incluso para si el día de mañana queremos vincularnos del tipo que sea, a nivel afectivo o amoroso, podamos disfrutar de este jardín de la intimidad, porque es una necesidad vital. Estamos hablando de aprender a convivir en sociedad desde una mirada igualitaria. Pero por cierto, una cuestión antes de salir. Por cierto, ¿a todo el mundo le tienen que gustar los coitos? Alguien puede pensar, esta mujer ha perdido el juicio a estas horas de la mañana. Os planteo, ¿a todo el mundo le tienen que gustar los coitos? Oye, no. Efectivamente, hoy os veo muy convencidos y convencidas, pero efectivamente hay mucha gente que no disfruta teniendo coitos.
suelen ser los que más lo cuentan, que van por la calle diciendo estoy hasta los coitos, estoy hasta los coitos. Pues oye, no lo sé. No sé a cuánta gente habréis oído decir que no disfruta teniendo coitos. Os cuento como anécdota que cuando lanzo esta pregunta en institutos con personas jóvenes o adolescentes, y les digo adolescentes y jóvenes, oye, cuando habéis pensado en sexualidad, ¿qué habéis pensado? ¿Únicamente en los coitos? ¿O cuando habéis pensado en sexualidad, habéis pensado en los besos, en las caricias, el chuparse, el lamerse? Y hay veces que adolescentes y jóvenes se te quedan así mirando en los talleres. Eso de chuparse, lamerse, los masajes. Pero eso no son entremeses. Que lo sepáis, de unos años para acá han pasado a llamarse entremeses. Quienes quedasteis en los preliminares, os veo muy poco puestos y puestas. Os tenéis que actualizar. Claro, yo cuando empecé a escuchar lo de los entremeses, créanme que no daba crédito. Y les decía a adolescentes y jóvenes, oye, ¿pero a qué os referís? ¿Que el disfrute de la sexualidad pudiera equipararse tipo dieta, catálogo, menú? Oye, yo os planteo lo siguiente, que puede haber gente muy fan de determinadas comidas, del tipo, mi plato preferido son los coitos, 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 que para el caso pudiera ser mi plato preferido son los macarrones, por ejemplo. Pero no sé lo que pensaréis, 2 años, 5 años, 17 años, 25 años, comiendo macarrones, macarrones. Bueno, ya os habréis dado cuenta que antes o después terminarán atragantándose en los macarrones. Pero bueno, pudiera ser que alguien al fondo del Frente Juventudes pudiera estar pensando, no lo veo, no lo veo, no lo veo. No veo el día que se me atraganten los macarrones. Vaya, que pudiera ser que alguien lo pensase. Pero os tengo que recordar lo siguiente. Y es que puede haber días que a ti te apetezca comer mucho macarrones, macarrones, macarrones. Pero habiendo días que te apetece comer mucho macarrones, 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 os tengo que recordar, que ya lo hemos contado al inicio, que no siempre vamos a tener la pasta, dices, en los genitales al dente. Vamos, que ya lo hemos contado. Con lo cual, no sé lo que pensaréis, pero yo soy más bien de dieta mediterránea. Que si unas almejas a la marinera, que si un poco de verdurita a la plancha, que si un poco de paella, coño, el día que te toca macarrones, pues lo mismo los valoras, pero todo el santo día comiendo macarrones. Hay mucha gente que está empachada, pero como no escucha a nadie, pues ahí está, incluso con ganas de vomitar. Esto daría para mucho. ¿Hasta qué punto las personas, cuando se dan permiso a hablar públicamente de sexualidad, si les da por contar verdades, pues les da por ponerse sus mejores galas? Pero bueno, esto lo dejamos para el café después, para seguir hablándolo, ¿vale? Tercera de las ideas, pensar en vuestras palabras, pensar en vuestras imágenes. No es lo mismo cuando hayamos pensado en sexualidad, nos hayan venido palabras o imágenes que tienen que ver con el orgasmo, a que cuando hayamos pensado en sexualidad nos hayan venido otras palabras que tienen que ver con el placer. Equipo, ¿y aquí cuál sería lo grande? ¿El orgasmo o el placer? ¿Cuál sería lo grande? ¿Cuál sería lo grande? ¿Cuál sería lo grande? Y en el placer. Oye, pudiera ser que alguien pensase, pero Natalia, el orgasmo es muy intenso. No lo sé. La diferencia entre orgasmo y placer es cómo hacemos el viaje por el disfrute de la sexualidad. ¿Os apetece hacer un viaje por el disfrute? ¿Os apetece hacer un viaje por el disfrute de la sexualidad? Equipo, os invito a hacer un viaje por el disfrute de la sexualidad, porque como, en función de cómo cada cual viajéis, pues será la mirada en la cual veáis y acompañéis también las sexualidades, las vuestras y de las personas con discapacidad con las que trabajáis o vuestros familiares. Os invito a hacer un viaje por el disfrute de la sexualidad. Vamos a salir de Madrid. Ese viaje lo vamos a hacer en tren y os voy a dar 2 posibles destinos. Quien antes conteste, allá que nos vamos, ¿vale? Salimos de Madrid, ese viaje lo vamos a hacer en tren y o bien nos tiramos para el norte a disfrutar de los pulpos y mariscos a Galicia, o bien nos bajamos al sur y nos bajamos a disfrutar de las playas y del buen tiempo de Cádiz. ¿Para dónde nos vamos? Galicia, Cádiz, Galicia, Cádiz, Galicia. Pues ya está, lo siento, Galicia. Ya han decidido, ya está organizado el viaje. Pensar cómo cada cual viaja y disfruta por ese viaje, por el disfrute de la sexualidad.
Fijaros, hay algunas personas que en ese viaje por el disfrute de la sexualidad, vaya, la primera de las maneras, hay algunas personas que se montan en el tren, se ponen al lado de la ventanilla y antes de que arranque el tren por ese viaje, por el disfrute de la sexualidad, hay algunas personas que se pasan todo el camino de la siguiente manera, ¿vale? Cuando llegamos, pues me aburro, el orgasmo, quiero correr el orgasmo. Hay gente que viaja así. Oye, así se pasa todo el camino. Cuando llegamos, me estoy aburriendo. Hay gente que viaja así. Y sin embargo, también hay una segunda manera de viajar por ese viaje, por el disfrute de la sexualidad. Y es que hay algunas personas que se montan en el tren, se ponen al lado de la ventanilla. Oye, cuando arranca el tren, vaya, ¿qué les da por mirar por la ventanilla? Anda, fíjate cómo están estos almendros en flor, qué coloridos, qué tonalidades, son aquellas verdes praderas, hay ese allí entre esas dos montañas, cae una cascada, coño, dos vacas, ¿no? Iba disfrutando del paisaje. Quizás merecería la pena plantearnos el viaje por el disfrute de la sexualidad de esa segunda manera, tipo paseo. Aquí que todavía a veces en Madrid, y dices, qué buena tarde se ha quedado. Oye, ¿nos vamos a dar un paseo? ¿Qué finalidad tiene el paseo? ¿Tiene la finalidad de llegar a un punto en concreto? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad? Disfrutar. Disfrutar de la compañía, del canto de los pájaros, de la conversación, de los aromas. Lo digo porque a veces, y sobre todo, ¿no? Hay muchas formas de viajar y de veranear, y las personas con discapacidad, con lesión medular, viajan y disfrutan por su cuerpo. Aquellas personas que seamos de las que viajemos, ¿cuándo llegamos? Puede ser que haya gente que esté más preocupada. ¡Ay! No sé si me da una gotita, no sé si voy a fumar, no sé si ya voy, ¿qué más nos da? Pero sí hay muchas formas de viajar y de veranear. Familias, equipos, si hemos dicho que todo el territorio para viajar y veranear es todo el cuerpo, pues las personas con discapacidad, igual que el resto de la población, viajan y veranean por todo el cuerpo. Y hay algunas personas, como el resto de la población, que dicen, yo voy a disfrutar de Galicia y mañana me voy a bajar a disfrutar de la manga, mira, de la manga del Mar Menor. Y la siguiente semana me voy a bajar a Extremadura y la siguiente me bajo a las playas de Cádiz. También es cierto que hay gente que no le sacas de Benidorm, refiriéndome a los genitales, han entendido la metáfora, ¿no? Pero fijaros, hay más peculiaridades eróticas en las personas con discapacidad que en el resto de la población. Pues va a ser que no. Esos viajes y veraneos que el resto de la población podemos hacer ahí en el jardín de la intimidad, donde nadie nos vea. A veces el hecho de estar institucionalizadas, de compartir espacios, puede ser que sus viajes y veraneos queden en el escaparate público, donde puede haber más personas que vean cosas, más personas que comenten, más personas que juzguen, y puede dar esa idea distorsionada de las formas y maneras de disfrutar de la sexualidad de las personas con discapacidad. Pero bueno, aprovechando la que estamos de jornadas, si hemos dicho que todo el territorio para viajar y veranear es todo el cuerpo, equipos, familias, os tengo que recordar que también están las cuevas de Altamira, por ahí están las hoces del río Duratón. Vamos, que lo mismo nos estamos perdiendo cosas, ¿se ha entendido? Bueno, yo ahí lo dejo para quien quiera cogerlo. Fijaros, puede ser que alguien, voy a ir cerrando que me estoy pasando, puede ser que alguien haya pensado, ostras, y porque cuando he pensado en sexualidad me han venido más cuestiones que tienen que ver con los genitales, los coitos y los órganos. Fijaros que este es el modelo estrecho de sexualidad que yo denomino el modelo de las angustias. ¿Por qué? Porque queramos todas las personas, tengamos o no tengamos discapacidad, si todas las personas vamos a tener muchas dificultades a lo largo de nuestras vidas para entrar en ese modelo, ¿qué será? ¿Que estamos todas averiadas? ¿O lo que estará averiado será el modelo? Con lo cual vamos a buscar un terreno de juego donde todas las personas, todas las sexualidades entremos en igualdad. El modelo estrecho de sexualidad lo que dice es los genitales tienen toda la gracia. Y yo lo que os planteo es que tampoco vamos a estar enfadadas con los genitales, pero la diferencia sería los cuerpos, claro que tienen genitales, pero aquí, desde esta mirada, los genitales tienen cierta gracia. No se pueden llevar toda la gracia del disfrute de la sexualidad. En este modelo lo que dice es los coitos son nomás. Y yo lo que os planteo, familias, equipos, ¿y por qué no damos igual de valor a los besos, a las caricias, al dormir abrazados, al compartir secretos, al poner la mano sobre la mano de alguien, a las miradas? ¿Se ha entendido? Pero fijaros, a veces cuando hago la pregunta, ¿no? Y les digo, ¿pero desde cuándo
podemos disfrutar de la sexualidad. A quienes se les despiertan estas ideas del modelo estrecho, de las angustias, empiezan a contestar, ¿no? Y a dar respuestas de tipo, ay, desde que tienes pareja, desde que te baja la regla, desde los 18. Hace poco en un instituto me dijeron, Natalia, ahora es desde los 16, ahora ha cambiado la ley. Yo digo, pero ¿qué coño ley será esta? Pero vamos a ver, si hemos dicho que la sexualidad tiene que ver con el cuerpo, ¿desde cuándo tenemos cuerpo? Desde que nacemos, incluso antes, con lo cual podremos disfrutar de ese cuerpo a lo largo de toda la vida, hasta que nos muramos. Eso sí, lo que vayamos a hacer para disfrutar de nuestro cuerpo, a veces a solas o a veces de manera compartida, bien diferente será cuando tengamos 15 años, que cuando tengamos 27, que cuando tengamos 46 o tengamos 103, porque los gustos y las motivaciones van a ir cambiando con el paso de la vida. Cuando hacemos educación, un minuto y cierro, después si queréis seguimos hablando, cuando hacemos educación sexual o acompañamos las sexualidades, a veces está rodeado, parece como que parte de nuestro objetivo es evitar cosas feas, y yo os planteo que cuando hacemos educación sexual merece la pena acompañar desde lo positivo. Trabajaremos por aprender a conocernos más, aprender a querernos más, esos procesos y esas relaciones que establecemos desde los cariños, desde... ¿no? Pues desde el querernos, esa parte también que tiene que ver con la importancia de trabajar el amor propio y en definitiva, claro que la sexualidad va a ser un componente directo que va a condicionar nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. Cuando hablamos de sexualidad, en definitiva es el cómo somos, el cómo nos vivimos, cómo nos expresamos, siempre atravesado desde la diversidad. Hay diversidad de maneras de ser, vivirse, expresarse y relacionarse. Y siempre tenemos que tener una mirada amplia desde la diversidad. Cuando atendemos situaciones, fijaros, muchas de las dificultades que aparecen en el plano de la sexualidad en cualquier persona y también en el caso de las personas con lesión medular y otras discapacidades adquiridas, sobrevenidas, tiene que ver con que a lo mejor hay cosas que no sabemos. Hemos recibido educación sexual, lo que hemos recibido, a lo que hemos tenido acceso, es algo que donde se visibilice y reconozca la diversidad, o son a veces situaciones que nos generan más angustias y más problemática. A través del consenso, del asesoramiento sexológico, es un continuo. En el ámbito de la lesión medular, yo, así por cerrar, algunas de las cuestiones que si queréis comentamos, las principales, me gusta dividirlas así como en 3 grandes dificultades: primarias, secundarias y terciarias. Las primarias tienen que ver con la implicación propia que tiene la lesión medular en el funcionamiento de los genitales y la respuesta genital. Ya hemos dicho que en un tanto por ciento muy elevado. Las secundarias tienen que ver con otra sintomatología que acompaña a la lesión medular, como puede ser la vejiga, neurógeno, el dolor, a veces que podamos tener, bueno, pues situaciones que acompañan esa sintomatología, ¿no? Y es muy importante también contemplarlas y también aprender a reinventarnos. Y las terciarias tienen que ver con esos cambios dentro de lo que son los propios roles convivenciales, si se da dentro de lo que es en el marco individual o en el marco relacional. Muchas de las dificultades que aparecen en el plano de las mujeres con lesión medular tienen que ver más con temas asociados a la satisfacción. En el caso de los hombres, pensando en hombres con penes y testículos, más en el caso de lo que es la parte de ejecución. Pero también a lo que son el asesoramiento sexológico nos llegan otras demandas. Hay muchas otras cuestiones que se pueden contemplar y que podemos atender desde el área de las asesorías que tenemos puestas en marcha. Lo que quiero transmitiros, fijaros, en definitiva, es que debemos de dar importancia a estos temas, que claro que hay dispositivos, que hay productos de apoyo, que hay situaciones donde podemos acompañar y claro, ¿no? que este área de nuestras vidas lo debemos de ver como una prioridad porque tiene una conexión directa con nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. Y a veces, cuando en nuestro cuerpo aparezcan dificultades, algunas limitaciones a la hora de poder acceder a esos rincones que hablábamos antes para viajar y veranear, bueno, pues ya también tenemos productos de apoyo para el disfrute corporal, que tenemos estimuladores, no todo tiene que ir a los genitales, pero que hay pues desde guantes, manoplas, colchonetas, tenemos infinidad de productos de apoyo que nos puedan, ¿no? Desde ese principio y ese derecho al disfrute autónomo del propio cuerpo, pues claro que tenemos por ahí productos de apoyo que pueden, ¿no? proporcionarnos, ¿no? ese disfrute y ese placer con independencia de nuestras circunstancias
vitales. Y bueno, ahora sí que me callo, que me he pasado no sé cuánto tiempo, y ahora sí que lo dejo en vuestras manos para si queréis alguna duda, alguna cuestión, y ahora sí que me callo, que un placer. Muchas gracias, Natalia. Creo que ha sido muy interesante, muy amena la ponencia, muy ilustrativa. Con lo cual, aunque dais un poco de tiempo, nos ha Me habéis hecho señas. Yo... Bueno, pues ahora empezamos un turno de preguntas. ¿Queréis aprovechar para preguntarle alguna cosa a Natalia? Bueno, se ha entendido con las metáforas, ¿no? Sí. Fijaros que hay veces que podemos pensar, ¿no? Que a veces yo tengo un poco la sensación, desde el ámbito que cuando hacemos a veces, dedicamos jornadas o ponencias, pero como que muchas veces hablamos de cosas feas, de problemas. Yo me creo que el tema de la sexualidad no es ningún problema y tenemos más motivos para tomárnoslo con humor porque muchas de las situaciones son situaciones frecuentes, comunes, que en determinados momentos pues a lo mejor nos han hecho creer que no son importantes, pero este tema, claro que hay que ponerlo encima de la mesa y sobre todo pues que sepáis que hay profesionales, que hay equipos, que estamos ahí a disposición de poderos acompañar y que merece la pena. Muchas gracias. Ha quedado todo muy claro, te agradecemos mucho tu ponencia. Pues pasamos a la siguiente ponencia. Gracias. Bueno, pues ahora nos va a hablar María Botella, que es psicóloga de la Asociación Parkinson Madrid y nos va a hablar sobre sexualidad y Parkinson. Bueno, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Gracias, Natalia, porque me ha parecido muy interesante y bueno, aborda mucha parte de sexualidad que, bueno, y al final entro sobre todo dentro de la psicología y desde el Parkinson. Entonces, yo he aprendido muchísimo, o sea que muchas gracias, Natalia. Bueno, yo os comento un poco que la enfermedad de Parkinson, ¿vale? Es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central que no tiene cura. Se produce cuando las células nerviosas de la sustancia negra del mesencéfalo, área cerebral que controla el movimiento, muere o sufre algún deterioro y es de origen desconocido, ¿vale? Es un poco como marco general, ¿vale? La sexualidad, pues la sexualidad es una parte natural, ¿vale? De la experiencia humana y la sexualidad e intimidad, que también es muy importante, es un tiempo de relajación, ¿vale? Cuando tenemos una crisis emocional significativa podemos tener sentimientos de frustración e insuficiencia sexual, ¿vale? Y aquí podemos encontrar una pérdida de autoestima. Como bien ha dicho Natalia, todo está relacionado. E incluso también podemos encontrar depresión. Vale, ahora yo voy a hablar un poco de cómo puede afectar, ¿vale? La enfermedad del Parkinson en el terreno de la sexualidad. Como hemos dicho que tenemos un problema en el movimiento, ¿vale? Pensar que todo lo que hacemos requiere de movimiento, es decir, andar requiere movimiento, pero también si tiene que haber una erección, tiene que bombear rápido el corazón para que llegue la sangre, eso también es movimiento, ¿vale? Y luego también mentalmente tenemos movimiento. Si tenemos una falta de dopamina, también podemos tener una bajada en el movimiento mental, ¿vale? Entonces, una cosa que suele pasar es la hiposexualidad, es decir, disminuye el deseo sexual. Las causas pueden aparecer por apatía, depresión, ansiedad, disminución de la dopamina, ¿vale? Que es el neurotransmisor que aparece con más carencia. Rigidez muscular, ¿vale? Que esto puede afectar mucho en el momento del sexo, ¿vale? Porque tenemos más problema muscular y físico, entonces eso también puede afectar. Radiocinesia, que es que estamos más lentos, ¿vale? Tanto mentalmente como físicamente, entonces esto también puede impactar. Fatiga y dolores.
Tratamiento, pues es muy importante que hablar con el neurólogo y médico, ¿vale? Que haga un reajuste de medicación, porque hay cosas que es verdad que a través de la terapia sexual, incluso la terapia individual, ¿no? Porque si por ejemplo tenemos una apatía o una depresión, igual tenemos que hablar de eso, porque teniendo una depresión o un momento de la vida que tenemos mucho estrés o estamos muy tristes, igual un síntoma de eso es una hiposexualidad, ¿vale? Entonces sí que es importante ver a través de la terapia sexual qué podemos hacer o terapia individual y de ahí también ver un poco con el neurólogo si hay alguna manera de gestionar el tema de la medicación. Luego puede pasar todo lo contrario, hipersexualidad, ¿vale? Suele aparecer con los agonistas dopaminérgicos, ¿vale? O un exceso de medicación. Aquí lo que tenemos es un problema en el circuito de recompensa, ¿vale? Entonces es muy importante que esto también lo hablemos con el neurólogo porque muchas veces el impulso no lo podemos controlar, ¿vale? Entonces es muy importante que en ese momento sí que lo detectemos, ¿vale? Veamos si podemos gestionarlo de alguna manera, pero sobre todo hablarlo con el neurólogo que es el que os está haciendo ese seguimiento, ¿vale? ¿Qué tipo de trastorno de control de impulso podemos encontrar? Juegos de azar incontrolados, compras incontroladas, comer sin control, tendencias obsesivo-compulsivas, como limpiar y organizar, y hipersexualidad, que aquí es donde yo me centro, ¿vale? Luego podemos tener disfunción sexual, ¿vale? En hombres, sobre todo, dificultad para mantener y lograr la erección adecuada y en mujeres la falta de libido, ¿vale? Esto es un poco lo que he comentado antes del tema del movimiento, ¿vale? Podemos encontrar hipersexualidad, es decir, que tengo muchas ganas, pero luego llega el momento y no me funciona, ¿vale? Entonces ahí hay mucha frustración que se da que con el neurólogo se puede trabajar, pero es muy importante una terapia, porque es algo que al final frustra y crea por mucho malestar psicológico. La disfunción sexual suele ser un síntoma primario, una enfermedad de Parkinson, y también está muy relacionado con la pérdida de dopamina. Vale, ¿qué podemos hacer? Sobre todo para el tema de la disfunción sexual, pero bueno, en general, con todo lo que he dicho antes, ¿vale? Es verdad que la hipersexualidad tiene mucho que ver con los agonistas dopaminérgicos, eso sí que está muy visto, y con un exceso de medicación, entonces por eso es más neurológico, pero en una pérdida de placer o un problema físico, ¿vale? Sí que podemos ver otro tipo de terapias, ¿vale? Que puedan ayudar, como la terapia sexual, la terapia de pareja, es decir, puede estar habiendo un conflicto de pareja y hay que un poco gestionarlo, ¿vale? Un problema de comunicación o un problema o miedos o infidelidades o lo que fuera o fuese, pero es importante tratarlo, ¿vale? O una terapia individual, ¿vale? La cognitivo-conductual, es decir, por mucho, igual la pareja no es la que está del todo mal, pero yo sé que estoy mal, entonces me relaciono mal con mi pareja, me relaciono mal en el aspecto laboral, con mis amigos, entonces es importante que al final sí que se puede hacer desde ahí una terapia de pareja, pero si es más a nivel individual, pues también trabajar pues, todo el tema de autoestima, miedos. Bueno, yo he puesto aquí al final 3 puntitos muy, muy generales, la verdad que Natalia ha abordado muy bien y lo ha explicado yo creo que de manera más entretenida, pero un poco lo que ha dicho ella, aumentar la comunicación sexual entre parejas, decir qué es lo que yo quiero y o preguntar a la otra persona qué es lo que le gusta, porque es verdad que a todos nos puede excitar algo que no sabemos que puede ser raro y entonces, pues mira, a mí solo me gusta que me toquen la oreja o me gusta que me toquen el pie, no sé, pero al final es verdad que nos enfocamos con el tema del coito, que bueno, que al final es un tema social, pero es más el tema del disfrute de la persona. Si estás con tu pareja y llevas mucho tiempo con tu pareja, tú sabes qué cosas le van a hacer disfrutar y qué cosas no, en muchas situaciones. Adaptación a los nuevos roles. La enfermedad de Parkinson lo que trae muchas veces es que hay dificultades físicas, mentales, cognitivas, ¿vale? Entonces nos tenemos que adaptar al nuevo yo. Entonces eso también es difícil. Una vez que lo aceptamos, ya podemos tener pues todos los ámbitos de la vida un poco ya más ajustados, ¿vale? Entonces también hay un proceso de adaptación, de duelos, ¿vale? Que también es importante llevar. Nuevas soluciones a las limitaciones físicas, el tacto, situación, orgasmo.
pues un poco lo que ha dicho Natalia del tema de usar los sentidos, ¿vale? Que también lo he puesto por aquí. Practicar el enfoque de los sentidos, ¿vale? Nosotros tenemos 5 sentidos. Oímos, tocamos, olemos. Es verdad que en el Parkinson también puede estar afectado pues, el olor, la vista, pero tenemos 5 sentidos. Podemos usar uno u otro, ¿vale? El tacto, por ejemplo, sí que suele estar, o el oído, ¿vale? Yo sé que esto, diciendo esto a mi pareja, eso le va a gustar, ¿vale? Pues eso también es importante. No enfocarnos, ¿no? Como dice Natalia, en llegar a un punto que al final, normalmente cuando nos enfocamos tanto es cuando menos llegamos, ¿vale? Practicar posiciones cómodas, que sean cosas que al final nos gusten, ¿vale? Y sean posiciones que a nosotros no nos requiera un movimiento, ¿vale? Porque además tenemos una falta un poco de movimiento que encima nos perjudica un poco el momento de disfrute, ¿vale? Y en principio ya está. Digo muy rapidito. Has compensado más, Natalia. Está muy bien. Bueno, no sé si tenemos Como tenemos dos presentaciones muy complementarias, sí. En internet nos preguntaban, no sé cuál de las dos podría contestar, si hay alguna herramienta para trabajar la insensibilidad y fomentar la sexualidad plena. ¿Va relacionado con Parkinson? En general, no, en general. Yo creo que tiene Si que ver puedes- con la falta de sensibilidad. Vale, pues no sé si ponerme. ¿me Sí, pongo ponte ahí para que te escuche mejor, sí. Como comentaba también la compañera aquí, ¿no? Pues es verdad que con el tema de la lesión medular o otras de las realidades que vamos a estar abordando en la sesión del día de hoy, puede verse afectado el tema de la sensibilidad. En sexualidad siempre decimos que es más importante de lo que hacemos es cómo vivimos eso que hacemos, ¿no? Los significados que atribuimos, y aunque a veces en algunas situaciones, fruto de la lesión medular, pues a lo mejor no tenemos o se ha disminuido, se ha reducido la sensibilidad, podemos seguir disfrutando. También hay una parte que es muy importante y es ese proceso de volver a redescubrirnos, volver a atribuir significados a sensaciones nuevas. Cuando ocurre una lesión medular, pues la relación que establecemos también con nuestro cuerpo, pues a veces tendemos a tener cierta tendencia a compararlo con cosas que antes vivíamos. Y no tienen por qué ser peores, lo que sí que van a ser diferentes, van a ser sensaciones nuevas. Yo creo que también es muy importante, ¿no? Pues acompañar por atribuir nuevos significados, nuevas experiencias. Y parte de la estrategia es no compararlo con lo que vivíamos antes, porque a veces podemos tener la tendencia a idealizar cosas, ¿no? Es como que ahora que no puedo comer macarrones, pues ahora se me antojan, ¿no? Pues que nos quedemos con esa idea, ¿no? Yo creo que cuando se tiene una situación como puede ser una lesión medular, creo que puede ser un buen momento para ampliar esas formas de disfrute mucho más amplias y plurales y diversas, ¿no? No centrarnos únicamente en determinadas zonas, sino en todo el cuerpo, ¿no? Y cosas que a lo mejor antes nos habían hecho creer que no eran importantes, pues a lo mejor ahora es el momento de pararnos a pensar y disfrutarlas desde otra mirada, a otros ritmos y sobre todo lo más importante, sin presiones y sin compararnos. A veces podemos tener la sensación, cuando tenemos una situación adquirida o sobrevenida, como puede ser pues que empiecen a aflorar la sintomatología que comentaba la compañera asociada al Parkinson o fruto del daño cerebral o la lesión medular, ¿no? Pues claro, si hemos tenido un modelo de disfrute de la sexualidad pequeño y estrecho, pues ahí vamos a tener dificultades, nuestros más y nuestros menos con nuestros genitales, nuestros más y nuestros menos con los macarrones. Entonces, si ahí aparecen las dificultades, podemos tener la sensación de que hemos perdido todo. Sin embargo, si hemos tenido un modelo de disfrute de sexualidad mucho más amplio, pues dices, pues mira, a lo mejor tengo alguna dificultad en poder hacer o tener ciertas interacciones donde juegue con los genitales. Pero es que ninguna de las discapacidades que vamos a abordar hoy nos va a poner dificultades para podernos besar, para acariciar, para muchísimas otras cosas, ¿no? Y quizás merezca la pena, pues eso, dar valor a lo que verdaderamente tiene importancia para cada persona. Siendo conscientes que a veces lo que escuchamos a nivel social y lo que cuenta la gente y lo que se da permiso para contar poco o nada tiene que ver con las realidades. Porque suele ser bastante frecuente que cuando la gente, ¿no? En escenarios sociales que tenemos con personas a veces a las que las tenemos incluso cariño,
Pues cuando la gente empieza a hablar, pues le da por ponerse sus mejores galas, hablar de números, ¿cuántos encuentros tienes? Pues ahí la gente empieza a hacer sus cálculos matemáticos y se pone ahí sus... Claro, porque si comparásemos nuestras realidades, nuestras trastiendas, nuestras vivencias, pues habría pocas diferencias, ¿no?, entre las personas. Lo que pasa es que a veces podemos tener esas insatisfacciones cuando comparamos nuestras realidades, nuestras trastiendas con ese escaparate social que se nos muestra que nada tiene que ver con las realidades. Y otra cosa también muy chula que a mí me gusta mucho trabajar, ¿no?, desde el cuerpo, es trabajar desde lo que es la estimulación multisensorial, ¿no? Volver a encontrarnos con el cuerpo, volver a experimentar sensaciones. Esto también se puede trabajar fruto de una situación y un poco por aquello de lo que comentaba la persona ahí de temas de sensibilidad. Podemos hacer un acercamiento en esa mirada mucho más cariñosa, más compasiva hacia nuestro cuerpo, dejarlo de ver como un problema, como fuente de enfermedad, de angustia, sino como fuente de placer. Y eso también se puede entrenar, ¿no? ¿Cómo sabemos que nos gustan las plumas? ¿Cómo sabemos que nos gusta una caricia de un masajeador? Pues experimentando, dándonos permiso a experimentar y abandonar nuestros cuerpos, ¿no? Puede ser una buena manera. A mí esa parte de la estimulación multisensorial me parece muy bonita, muy chula para trabajar. Yo soy muy fan de esta parte, así que aquí a las personas que estáis y a quienes nos escuchan, pues también el podernos, ¿no?, en un momento dado plantear el volver a mirar el cuerpo desde otra mirada y desde la estimulación multisensorial puede ser pues una alternativa muy útil. Sí. Bueno, yo diría sí. Si quieres decir algo más, hay una pregunta y dos por internet. ¿Y tiene que trabajar en el deseo? Claro. No sé si vas a Bueno, no, decir es que ella. no es sexóloga. No, pero bueno, que... Bueno, yo el tema del deseo, a ver, yo creo que hay que trabajar mucho tema de sentidos, mucho tema de lo que tú deseas, de lo que a ti te gusta. Si estás con la otra persona también, si a la otra persona le gusta. Yo diría que yo al final me enfoco en un trabajo mucho más individual, pero es más lo que luego acaba saliendo de ahí, entonces un poco guiarte de el deseo al final también puede ser muy primitivo. Entonces, un poco ver qué es lo que a cada uno le gusta y sin ningún tipo de juicio, porque al final muchas veces viene un problema de ahí, que socialmente se tiene un juicio de algo de que tiene que ser así y luego no tiene por qué. Pero cuando hablo de trabajar el deseo me estoy refiriendo a la realidad que enfoca, plantea que el órgano sexual fundamental es el cerebro. Bueno, pues aquí yo voy a contaros. Mirad, antes ponía una diapositiva que decía, el primero es el cómo somos, cómo nos construimos ese cuerpo y que al final el resultado final es que cada persona, pues somos diversidad. Cómo nos llevamos con ese cuerpo, si estamos más o menos a gusto con ese cuerpo y esas posibilidades. Y la siguiente es lo que hacemos con ese cuerpo para disfrutarlo, a veces a solas o a veces de manera compartida. En la erótica, que son las fórmulas de disfrute, tenemos por una parte las conductas, que es lo más explícito, lo que vemos con lo que nos propone, pero después están el deseo y las fantasías. Fijaros que las fantasías es un recurso a mayores de lo que son los sentidos, ¿no? Las fantasías nos puede aportar sensaciones placenteras, estimulantes, excitantes. Las fantasías tienden a lo perverso, las fantasías tienden a lo prohibido. Tú te pones a fantasear y empiezas a invitar a gente, colocas, hay veces que se te mete gente y dices, ¿a qué va cuento de qué? Con lo mal que me cae. Bueno, déjale ahí, que a veces incluso con gente que nos pueda caer o con la que no tengamos relación, nos puede aportar sensaciones placenteras, estimulantes, incluso excitantes. Pero las fantasías, por cierto, el otro día en un taller con adolescentes les pregunté, ¿cómo se llaman estos pensamientos que nos aportan sensaciones placenteras, estimulantes, incluso excitantes? Y un adolescente levantó la mano y dijo, ¡yo lo sé! Se llaman pajas mentales. Oye, me pareció súper bien traído, ¿no? Esto de aquí. Pero fijaros que las fantasías que nos pueden aportar sensaciones placenteras, estimulantes y excitantes no siempre quieren traducirse en deseos reales. Quiere decir que a ti te funciona y te aporta sensaciones placenteras, pero a lo mejor no siempre quieres ejecutarlo y no tienes el deseo de materializarlo y hacerlo realidad. Con lo cual, claro que es un campo que hay que explorar y puede ser una buena oportunidad también el hecho de tener una presencia, una discapacidad, decir qué cosas me apetecen a solas o a veces en compañía y saber también gestionar el deseo. No siempre nos llevamos bien con el deseo, no siempre nos llevamos bien con las fantasías,
Con lo cual ahí también hay que hacer un trabajo, pero claro que hay un universo de posibilidades. Es más, yo creo que parte de la educación, a veces esa parte del deseo, de las fantasías, es algo que no se nos trabaja, ¿no? Y yo creo que hay una parte ahí importante donde podemos crecer en esas fórmulas de disfrutar de nuestra erótica. Con lo cual, claro que se puede trabajar y merece la pena trabajarlo, claro. Online hay dos preguntas. Una es si existen grupos para hablar sobre sexualidad y las relaciones coitales, terapias de pareja en el mundo de las personas con lesión medular. A ver, esta temática en el ámbito de la lesión medular yo creo que es un tema que está presente y que habitualmente se demanda. Bueno, suele ser bastante frecuente y habitual que las jornadas que se organizan en Aspaín, COCENFES, quien trabaja en el ámbito de la concretamente de la lesión medular, esto es un tema bastante recurrente y bastante habitualmente hay bastante demanda. Es más, yo también trabajo con el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, con lo cual, bueno, desde hace unos años, desde el año 2013, por situaciones, porque yo también vivo la discapacidad como algo cercano, mi madre sufrió una lesión medular fruto de la anestesia epidural y en su momento pues tuve la oportunidad de acercarme al Hospital de Toledo y ofrecer allí, pues dentro de las temáticas de las charlas de lo que se les ofrece a las personas con lesión medular, pues la verdad que de primeras me llamaba mucho la atención de que el ámbito de la sexualidad no fuera algo que se priorizase de primeras, sino semana de las formaciones y hablamos de nutrición y de ergomotricidad en el manejo de pacientes y hablamos de productos. Entonces yo hablaba con quien era gerente en ese momento y le decía, oye, pero ¿por qué no podemos plantear el tema de la sexualidad? También os digo que de primeras me encontraba con alguna reticencia del tipo, pero bueno, ya bastante tienen como para plantear, bueno, pues que las personas decidan si quieren participar o no en las formaciones. Os puedo contar que no cabe un alma allí, oye, de todas las edades, perfiles, con pareja, sin pareja. Pues claro que es importante, ¿no? El ámbito de la sexualidad en los proyectos de vida de todas las personas y también de las personas con lesión medular. Con lo cual, claro que es una temática, claro que en muchos casos yo creo que además, sobre todo cuando surge una lesión medular, igual que a las personas les hablamos de otros temas importantes, hay veces que damos respuestas a cosas que nos preguntan, pero también les contamos cosas que aunque no nos pregunten nos parecen importantes. Con lo cual creo que merece la pena sacar estas temáticas, ponerlas encima de la mesa, porque a veces si no hablamos de estos temas, en el fondo les estamos dando un mensaje y es como que a veces las personas piensan que este tema no es importante en sus proyectos de vida. Si no me han hablado y lo único que me hablan es que si fisioterapia, que si temas de terapia ocupacional, pues al final es como que los mensajes que me llevan establecen mi plan de prioridades, pero es que hay que hablar de todos estos temas, ¿no? Para visibilizar, sobre todo para acompañar, para que las personas, cuando hablamos de ese marco del enfoque integral a las personas, no descuidemos ningún ámbito de la vida de las personas, y en este caso como es el ámbito de la sexualidad. Claro que interesa y claro que existen recursos y claro que es una temática que está muy presente y ahí tenemos que estar también los equipos profesionales pues a la altura de dar respuestas y saber pues ahí dar 1000 vueltas para ajustarnos y acompañar de la manera más pues adecuada y en horizontal, siempre desde una mirada igualitaria, porque no se nos puede olvidar que quienes acompañamos, ninguna de las personas, ¿no? Estamos vacunadas para que el día de mañana tengamos una situación de una discapacidad adquirida, sobrevenida, y yo creo que ahí es muy importante, ¿no? Ver la discapacidad como algo cercano, como algo que nos puede pasar a cualquiera, y quizás yo donde pongo mucho el foco de intervención tiene que ver también en la sensibilización en institutos, en colegios, ¿no? Porque es así, ¿no? Creo que si hablamos de relacionarnos en igualdad, ¿no? Para establecer relaciones igualitarias desde el buen querer, desde los buenos tratos, pues tenemos que sensibilizar desde edades tempranas a toda la población para que miremos la discapacidad como algo no horizontal, como algo que nos puede pasar a cualquiera y claro que agradeceríamos. Si el día de mañana alguna de las personas que hoy no tenemos discapacidad, claro que agradeceríamos, ¿no? Que se priorizase el ámbito de la sexualidad en nuestros proyectos de vida. Con lo cual yo creo que un poco por ahí es la estrategia. Una última pregunta. Nos decían que qué hay de la ayuda externa, por decir, por ejemplo, Viagra, y hablaban en concreto si podíamos hablar de Parkinson. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, que qué hay de la ayuda externa, por decir, por ejemplo, Viagra en Parkinson. O sea, que si pueden tomar Viagra con el medicamento
Entiendo que sí, que hay, o sea, ¿qué opináis de ayuda Vale. externa? A ver, en la enfermedad del Parkinson es verdad que sí que puede ser posible, pero tiene que verse un poco con el neurólogo, porque hay que ver que cada persona viene pues, con su tensión, su colesterol, que puede llegar a afectar. Entonces es importante que el neurólogo lo vea, lo recomiende, pues mira, esto sí que te puede venir bien en el tema de la disfunción sexual, porque además es algo más físico. Y lo puedes estar tomando con el Sinemet, con la levodopa, que es el medicamento del Parkinson. Entonces sí, en principio sí. Muchísimas gracias. Vale, ya está. Entonces terminamos las intervenciones y damos paso ahora a la siguiente. Muchas gracias. Bueno, pues ahora os presento a Asunción Martínez, que es presidenta de la Asociación Jóvenes Huntington y nos va a hablar sobre sexualidad. Sí. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Lo primero es expresar la dificultad que ha tenido y la valentía que ha tenido FEMADEM a la hora de organizar unas jornadas con esta temática. Pero espero daros una visión general sobre las dificultades que tenemos en la enfermedad de Huntington. Como ha dicho, soy la presidenta de la asociación y no tenemos ningún experto que estos temas en nuestra enfermedad, en la enfermedad de Huntington. Lo primero que os quiero comentar es que la enfermedad de Huntington es una enfermedad neurológica y hereditaria. Es una enfermedad que afecta tanto al movimiento como a la cognición como al estado de ánimo. Los síntomas fundamentales en cuanto al movimiento son corea, que significa todo lo contrario a Parkinson, es decir, en su caso es más rigidez en términos generales, mientras que en el caso de Huntington es más movimiento. Corea viene del término griego de donde se deriva coreografía y viene a expresar pues eso, un movimiento continuo, incontrolado, que suele aparecer entre los 30 y los 40 años de edad en términos generales y que va progresando de manera muy lentamente hasta la muerte que suele acontecer después de más de 20 o 30 años de evolución de la enfermedad, con lo cual os podéis imaginar la complejidad que tiene hablar de cualquier tema en una enfermedad tan larga y que empieza justamente cuando las personas están con las ideas de poder formar una familia y de reproducirse, con lo cual ahora vamos a encontrar una doble vertiente de los problemas sexuales. Por un lado, la sexualidad en sí misma, que es de lo que hemos estado hablando hasta ahora, y por otro lado, el miedo o no a la reproducción, puesto que al ser hereditario, cualquier hijo de un enfermo de Huntington tiene un 50% de riesgo de padecer la enfermedad. Los síntomas cognitivos fundamentalmente se caracterizan por una falta de capacidad para tener en cuenta muchos factores a la hora de tomar una decisión o a la hora de seguir un plan ordenado, a la hora de planificar acciones, con lo cual eso también nos lleva a otra complejidad más a la hora de cualquier acción, ya sea sexual o de trabajo, o conducir un coche o una lista de la compra o mandar una carta. Es decir, puede afectar a tareas de la vida diaria totalmente ordinarias, pero sin embargo en nuestros cuestionarios de funcionalidad jamás se refleja el desempeño sexual o los problemas sexuales. Es decir, cuando nosotros vamos a cualquier especialista de cualquier tipo, en nuestro largo devenir de la enfermedad
justamente la sexualidad es uno de los que jamás aparece. Tampoco suele aparecer el conducir automóviles. Y son dos temas bastante importantes en nuestro día a día. Y por último, otro de los componentes fundamentales de la enfermedad de Huntington es la parte psiquiátrica. Es decir, son personas que tienen determinados problemas de comportamiento, como por ejemplo la irritabilidad, el tener una mecha muy corta a la hora de enfrentar, por ejemplo, situaciones de frustración, como suelen ocurrir bastante a menudo en el área sexual. Y también son personas tendentes a la depresión, tendentes a la apatía, que es algo distinto a la depresión, tendentes en algunos casos a conductas psicóticas. Es decir, tenemos un bonito panorama de la enfermedad de Huntington que además progresa durante pues eso, 20-30 años hasta el fallecimiento y que además es hereditaria en un 50%. Con lo cual, cualquier persona, como he dicho, que padezca enfermedad de Huntington, suele padecer en la edad media de la vida, 30-40 años, y además puede ser hereditaria, es hereditaria y la puede padecer cualquiera de tus hijos. Con lo cual, esto nos enfrenta a un problema bastante importante a la hora de afrontar el área de la sexualidad en una pareja con Huntington. Los dos problemas fundamentales son, que también pasan en la enfermedad de Parkinson, es tanto la hipersexualidad como la falta de deseo sexual. Esto ya se ha dicho esta mañana, con lo cual las personas pueden perfectamente mantener una vida sexual plena a lo largo de todas esas etapas que vamos a pasar en la enfermedad, simplemente cambiando el foco, cambiando la forma. En este caso es bastante sencillo, entre comillas, siempre y cuando se dé amor, se dé cuidado, se dé comprensión, se dé empatía, que en definitiva es lo que todos necesitamos a la hora de enfrentar nuestras relaciones humanas. En el caso de la falta del deseo sexual, evidentemente uno puede tener rechazo a su cuerpo porque está todo el día moviéndose, quiera o no quiera, aunque puedes tomar fármacos que reducen esos movimientos, no se consiguen al 100%. Y cuando se consigue al 100%, la contraprestación es que te quedas rígido. O sea que o te mueves o no te mueves. Yo no sé muy bien cuál de las dos situaciones es peor. Con lo cual, eso conlleva realmente a una sensación de insatisfacción a la hora de poder hacer cosas, cualquier cosa, pero en este caso que nos lleva incluso a las relaciones sexuales. Otro problema añadido que además quizás sea lo que más quejas se muestra en consulta es todo lo contrario, es decir, es la falta de inhibición, la falta de ser capaz de controlar el momento y la forma en que se llevan a lugar determinadas acciones como el acto sexual. Con lo cual, pues hemos tenido, como digo, más quejas en este sentido de demandas excesivas por parte de la persona enferma, demandas inadecuadas, demandas a personas que no son las que deberían, en fin, en algunos casos incluso se ha llegado a pensar en la castración química, aunque no es un tema muy ético en estos momentos. Algunas parejas tienen problemas para mantener el coito debido a los movimientos involuntarios, pero no solamente el coito, sino simplemente el hecho de acercarte a una persona con Huntington e intentar saludarla y darle 2 besos
te pueden llevar a que te peguen 2 cabezazos, uno en cada mejilla, con lo cual todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de la relación con un Huntington, es decir, a veces tienes que alejarte en vez porque no, lo haces sin querer, es decir, son movimientos totalmente inadecuados, incontrolados. En caso de que tengas problemas a la hora de simplemente por los movimientos involuntarios no poder mantener el ritmo, en este caso estamos hablando de coito o de actividades más sexuales, pues habría que buscar distintas posiciones, distintos utensilios que te permitan tener una relación más útil, por decirlo de alguna manera. Como digo, es la causa más frecuente de queja, pero el que las personas vengan a la consulta con estas quejas no significa que, aunque lo digan los artículos, no significa que realmente sean las que más existen, porque seguramente sea menos molesto que no te acosen, entre comillas, a todo lo contrario, con lo cual es lo más común en cuanto a quejas en la consulta, pero no por ello realmente lo que más se da. Por eso a mí me gustaría proponer algún estudio en el que realmente esto se explorara, pues igual que se exploran otras áreas, como he dicho antes, de la funcionalidad, que se explorara realmente el área sexual y veríamos realmente cuáles son los problemas que están por debajo, porque lo único que vemos es la punta del iceberg, estoy convencida, porque es lo que ellos nos cuentan en consulta. Como he dicho antes, los problemas psicológicos y emocionales juegan una parte importante, no en esta, sino en todas las relaciones humanas, pues si uno está pasando por un momento de duelo, si en términos generales los enfermos de Huntington, debido a su enfermedad, aparte de dejar de tener control de su cuerpo, dejan de tener trabajo porque suelen ser despedidos. Algunos, por desgracia, cada vez con más frecuencia se enfrentan al divorcio y en muchos casos no poder tener acceso a los hijos, es decir, realmente se enfrentan a situaciones de la vida muy complejas que les sumen en profundas depresiones que evidentemente nos van a afectar a la hora de poder tener una vida sexual plena. Las personas con enfermedad de Huntington se pueden sentir no queridas debido a esta falta de control de los movimientos. Vosotros imaginaros, de hecho lo hemos visto, personas que van por la calle simplemente por eso moviéndose raro de acá para allá, no pudiendo estar quietas. En muchos casos no bien aseadas porque su propia enfermedad se lo impide, a veces no bien abrochados, otra vez porque tienen estas limitaciones. Evidentemente las personas no se dirigen a ellos a prestarles ayuda, todo lo contrario, más bien son rechazadas como alcohólicos, como drogadictos, etcétera, con lo cual ellos mismos no van a tener un buen concepto de sí mismos y mucho menos de su cuerpo. Sería interesante que las personas, como digo, expusieran sus quejas y hubiera una comunicación tanto entre la pareja como con los terapeutas para poder primero ser conocedores de cuáles son esos problemas subyacentes y segundo, poder ponerle solución si es que la tienen. Las opciones reproductivas deberían ser las personas conocedoras a la hora de tanto adopción de hijos como análisis prenatal, como análisis preimplantacional, a la hora de no tener esos miedos a no tener descendencia por culpa de una enfermedad hereditaria. Insisto, la comunicación creo que es nuestro principal caballo de batalla y si
no se da esa comunicación de manera espontánea como no se está dando hacia los terapeutas o hacia los profesionales o incluso dentro de la propia pareja. A lo mejor es que hay que explorarla de manera activa, igual que exploramos otras áreas y no simplemente esperar a que nos vengan con las quejas, sino realmente que hubiera un área dentro de la terapéutica que explorara estas áreas, puesto que, como hemos visto al principio, se supone que es tan importante para la vida de todas las personas. No me quiero entretener. Adaptación ya se ha hablado aquí, de distintas formas, distintas maneras de afrontar la sexualidad. Y me gustaría dejaros con estos puntos en los que se hace hincapié en realmente lo positivo para llevar adelante una vida sexual plena, como establecer una rutina, puesto que pues no siempre la vida nos permite tener esos espacios y esos tiempos para poder intimar ya a solas o ya con pareja. Como es una enfermedad larga, podemos ser capaces de prever las distintas etapas y adelantarnos a ella preparándonos para lo que viene. La propia persona que cuida del enfermo puede pensar que o no resulta atractiva o no está haciendo todo lo humanamente posible para proporcionar ese bienestar a su pareja. Bueno, esto también se ha dicho, buscar otras formas, ser creativo a la hora de enfrentar las relaciones en pareja. Por supuesto, meter siempre el sentido del humor, no solamente en este tema, sino en todos los temas de la vida de las personas. Ok, sí, otro problema añadido en la enfermedad de Huntington y si no me equivoco, en la del Parkinson, es la falta del ritmo vigilia-sueño, que se ve distorsionado y tenemos que asegurarnos de que se mantiene ese buen ritmo de vigilia-sueño, porque luego nos va a afectar al resto de las actividades de la vida diaria. Y lo que ya he dicho en 2 ocasiones al menos, siempre comunicar con un profesional que, aunque sea un tema delicado, ellos van a tener las herramientas y a veces respuestas que nos van a pedir, nos van a proporcionar una mejor calidad de vida en este sentido. Me tenéis a vuestra disposición por si os surge cualquier duda y no me quiero extender más. Muchas gracias, Asunción. Vamos a ver qué tenemos. Online. ¿Estoy aquí? Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos a la última ponencia. Bueno, pues tenemos ahora a Elena Galián, que la conocéis. Yo creo que sí que se me va a oír. Es por la cámara. Es que es para no ponerme aquí en medio, que no se vea, porque Vale, cambiamos un poquito. me pongo por aquí, me pongo para acá. Vale, ahí está bien. Vale, tenemos a Elena Galián, que es la directora de nuestro centro de vida, del Taller Cerebral de Madrid. Nos va a hablar sobre comprender la sexualidad en personas con Bueno, buenas tardes ya a todos, ¿vale? Lo primero, pues una vez más agradecer a FEMADEN la organización de estas jornadas, que son las sextas, ¿no? No vaya a meter la pata. Las sextas. Y bueno, que yo creo que también pues, son un punto, sobre todo un punto de encuentro y de poner en común pues, las distintos aspectos que nos pasan, tanto diferentes como comunes, que nos pasan
a todo lo que son enfermedades que tienen relación con la neurología, enfermedades neurológicas, ¿vale? Lo bueno y lo malo de hablar al final es que se ha dicho ya todo, con lo cual pues yo voy a ser un poquito breve o bastante breve y pues voy a hacer un pequeño pues, repaso a lo que se ha dicho. Bien, en términos generales, cuando ocurre cuando una persona tiene una lesión cerebral de forma sobrevenida, es decir, en un cerebro previamente sano, se mueve, ¿vale? Pues lo que son todos los aspectos y todas las esferas de la vida de la persona. Esto mismo sucede en el resto de afectaciones de las que hemos estado hablando a lo largo de la mañana, da igual que sea lesión medular, Huntington, Parkinson, es decir, todo se remueve, ¿vale? Y todo esto, ¿vale? Todas estas afectaciones en las distintas esferas, pues evidentemente van a tener su repercusión en la parte de la sexualidad. Hay un movimiento a nivel personal, es decir, nos tenemos que volver a recolocar como personas con nuestra identidad, con la identidad que vamos a tener que empezar a tomar o la identidad que vamos a tener a partir del momento posterior a nuestra enfermedad o a nuestra patología. Todo esto conlleva que también se mueve la esfera emocional. ¿Qué sentimos? ¿Cómo lo sentimos? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo lo transmitimos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo manejamos todo eso? Entonces, emocionalmente va a haber una serie de problemas o una serie de adaptaciones que van a ser importantes. Va a haber, lógicamente, y sobre todo en nuestro campo en el que yo estoy hablando, pues una afectación en todo lo que es la esfera cognitiva, es decir, que siempre, y como pasa en la mayor parte de las enfermedades neurológicas, lo que son nuestras capacidades intelectuales están preservadas, pero aparecen otra serie de afectaciones que van a influir sobre nuestro día a día y evidentemente en nuestra propia vivencia de lo que es la sexualidad. Y todo esto, lógicamente, repercute en la familia, qué somos, cómo nos reciben y cómo nosotros nos hacemos llegar a nuestra familia, a nuestra pareja, a las personas con las que nos estamos relacionando más directamente o más cotidianamente, ¿vale? Y lógicamente, pues está la relación que vamos a mantener con ellos y que ellos van a mantener también con nosotros es importante, porque aquí la familia y las personas que se relacionan con nosotros juegan un papel muy importante porque las personas, evidentemente, las personas que tienen la afectación, las personas que padecemos o que padecen la enfermedad, son las que, digamos, pues las estrellas en el sentido a la hora de intervenir. Pero no olvidemos que no vivimos en una sociedad ni en un mundo aislados y todas las personas que nos rodean, todas las familias también tienen derecho a sufrir, también tienen derecho a padecer la enfermedad y se tiene que llegar a una situación de acoplamiento y de adaptación entre nosotros y entre las personas que nos rodean. Y para ello todos tenemos que poner de nuestra parte. Y evidentemente en el área o en el campo de la sexualidad pasa exactamente lo mismo. Yo creo que en el campo de la sexualidad voy a ir desde lo más general a ir aterrizando un poquito y muy brevemente. Y es algo que también nos caracteriza y una cosa muy importante, ¿vale? Y es que en las patologías o en las enfermedades neurológicas la sexualidad no es algo que aparezca de repente con la cual, o sea, el cambio, es decir, teníamos una sexualidad anterior, ¿vale? Y eso también va a influir de una forma impresionante en la sexualidad que vamos a tener posteriormente. Es decir, que podemos hablar de tabúes, que podemos hablar de desinhibiciones, que podemos hablar de muchas cosas, pero evidentemente cuando nosotros hablamos de una patología neurológica tiene mucho que ver cómo vivíamos anteriormente la sexualidad, porque el cómo vivíamos anteriormente la sexualidad va a marcar el cómo también de una manera o de otra, por mucho que queramos, vamos a seguir viviendo posteriormente. ¿Cuál es la dificultad? Pues que como la vivíamos antes se nos añaden otra serie de dificultades o otra serie de problemas que tenemos que ir asumiendo, ojo, como buenamente cada uno va pudiendo y va haciendo. Es decir, que no hay un solo camino, ni en el de la sexualidad, ni en ningún otro cuando hablamos de enfermedades neurológicas, excepto lo estrictamente farmacológico, médico o lo estrictamente físico a nivel de órganos, ¿vale? Entonces, es un camino
que cada uno, ¿vale?, tiene que aprender a seguir el suyo con los apoyos y con las ayudas de todas las personas que tiene alrededor. Contexto de amistades, contexto familiar y, lógicamente, pues las personas, los terapeutas o las personas que supuestamente también sabemos más de ello, que no es que sepamos todo siempre, ¿vale? ¿Cuáles son, de forma más concreta, pues cuando hay una lesión cerebral sobrevenida, las afectaciones que puede haber? Aquí la diferencia, yo creo que un poquito, pues puede ser que hay una afectación tanto a nivel cognitivo, a nivel mental, ¿vale?, como a nivel físico. Es decir, que estamos jugando con que hay no solamente pues hay una problemática física, sino que también hay una problemática pues a nivel sobre todo conductual, cuando sobre todo también hablamos de lo que es la sexualidad, porque la sexualidad al final es una conducta, ¿vale? Independientemente, y esa conducta abarca sentimientos, abarca deseos, abarca amor, abarca, pero es una conducta en sí, la sexualidad. Y entonces, pues en nuestro caso, en el caso de la lesión cerebral, pues el tema conductual pues influye directamente en lo que es la sexualidad. ¿Puede haber problemas? Pues desinhibición, aumento del deseo, comportamiento sexual impulsivo inapropiado, incluyendo masturbaciones excesivas o comentarios sexuales inapropiados. Volvemos otra vez, la conducta esencial y fundamental, porque todo esto hay que controlarlo, pues el momento y el lugar donde nos relacionamos y donde establecemos nuestras relaciones, pues es muy importante en el caso de la sexualidad y en el caso del daño cerebral. Inhibición o disminución del deseo, es decir, todo lo contrario, que puede venir pues una reducción del deseo sexual, dificultad para alcanzar la excitación o el orgasmo, evitación por miedo al fracaso, ¿vale? Un poquito pues todo lo que también se ha estado hablando anteriormente. Cambios en la respuesta sexual, aquí entramos en un aspecto mucho más, más físico, ¿vale?, o más orgánico. Disfunción eréctil, dificultades en la lubricación, alteraciones hormonales, alteraciones menstruales, cambios emocionales, ¿vale? Lo que yo creo que en nuestro caso es muy importante a la hora de intervenir o de actuar: apatía, impulsividad, depresión, ansiedad, irritabilidad, egocentrismo, pues todos estos comportamientos a la hora de tener una sexualidad o de tener una relación con los demás en el área o en el área de la sexualidad, pues produce sus más y sus menos, ¿vale? Alteraciones de la autoestima, pues pérdida de la independencia o en los cambios de la imagen corporal, que pueden generar inseguridades y miedos a la interacción sexual. Y por último, impacto en la dinámica de pareja. Volvemos otra vez a lo que comentaba antes de lo importante que es la familia, en este caso pues la pareja, con las personas con las cuales se relacionan, dificultades en la comunicación, falta de intimidad, disminución de la satisfacción sexual, cambios en los roles. Esto es muy, muy importante en el caso de la lesión, lesión cerebral sobrevenida, porque también está relacionado con la propia identidad. Cuando una persona tiene una lesión cerebral en un cerebro previamente sano, y yo siempre hablo porque es nuestro campo de actuación y nuestro campo de funcionar en personas adultas, ¿vale? Nosotros no trabajamos, y todo yo lo estoy enfocando en personas adultas, no trabajamos con población infantil y tampoco con población juvenil, que posiblemente pues hay otra serie de elementos a tener en cuenta, ¿no? Pero el cambio de rol, una persona, un padre que tiene una afectación, pues asumir que, bueno, pues que a lo mejor empieza a depender de los hijos, pues es muy difícil, o situaciones en las cuales hay una persona que la pareja era la que llevaba un poco pues la voz cantante, y tras la lesión cerebral, pues esa voz cantante o esa función que tenía la empieza a desempeñar otra persona, pues todo eso son situaciones que son importantes. Yo creo que sí que es importante también que cuando, según voy comentando, que leáis, porque es la parte final de lo que sucede cuando hay una lesión cerebral. Y luego simplemente dos cuestiones que en nuestro caso, esta es la primera, yo estoy hablando, sí que es cierto que ni yo soy una profesional de la sexualidad, ¿vale? Ni nosotros estamos trabajando directamente en el centro lo que es la sexualidad. Hablo desde un punto de vista más experiencial y vivencial con respecto a todo lo que diariamente o cotidianamente estamos viendo aquí, ¿vale? Yo creo que en nuestro caso, ¿vale?, hay dos problemas que es los que voy a comentar. Este es el primero.
Es decir, aquellas personas que han tenido una lesión cerebral en épocas o en momentos jóvenes, es decir, cuando todavía no han tenido ningún tipo de relación sexual, y cuando hablo de relación sexual hablo de relación emocional y relación física, ¿vale? Y crecen, evidentemente, con una parte o con una dimensión del ser humano, porque eso antropológicamente es así, completamente castrada. Es decir, y todo eso, o sea, esa castración y esa falta de poder vivir de su sexualidad, pues va a marcar mucho, su conducta, va a marcar mucho la forma de relacionarse con el resto de las personas, la forma de relacionarse con el sexo opuesto, ¿vale? O con aquellas personas por las cuales sientan cualquier tipo de atracción, y entonces pues va a ser una parte que no sabemos por qué. Sí que es cierto, aunque luego después pues, os digo cuál es nuestro sesgo, ¿vale? Pues con una parte de su vida, una parte que todos tenemos necesidad de vivir, de sentir, completamente ausente, ¿vale? Es igual que si nos quitasen pues otra parte de nuestra vida. Y luego, actualmente sí que es cierto que nos estamos encontrando, yo creo que no se ha hablado, con un problema importante, que es el acceso a Internet, ¿vale? En nuestro caso, yo lo único que puedo decir en este sentido es que en nuestro caso sí que es cierto que por un lado, pues todo lo que nos ofrece actualmente el tema de redes sociales, de Internet, la IA que hablamos todos y que todos estamos metidos en este movidón y demás, pues ofrece una serie de cosas que son muy buenas, ¿vale? A nivel de sexualidad, pero en nuestro caso también produce o genera una serie de problemas por todo lo que comentaba anteriormente de las afectaciones o de la afectación conductual, y es ese comedimiento a la hora de consultar páginas, a la hora de establecer relaciones en las redes sociales, que muchas veces no son las adecuadas y que terminan generando problemas que incluso yo sí que puedo decir que en algunos casos no han sido muy graves, pero sí que ha rozado la legalidad, ¿vale? Entonces eso sí que actualmente está suponiendo, no para todo el mundo, eso no significa que no se utilice, pero sí que yo creo que en esta parte también se debería, no sé si tampoco se hace, sobre todo pues, las personas que os dedicáis más a ese entrenamiento de la sexualidad, a ese manejo de redes sociales o a ese manejo de páginas de Internet en relación con la sexualidad, ¿no? Que yo creo que pues, o sea, enseñar a manejar y a manejarse dentro de ese mundo también es importante para no tener dificultades. Como decía, y como se ha dicho, ¿cuál es pues lo que mitiga o cuál es la vía? Pues lógicamente pues, abordar la sexualidad como una parte del proceso terapéutico. Si nosotros, ya digo que nosotros no lo trabajamos directamente, pero sí que es cierto que si se trabaja la sexualidad como se trabaja las actividades de la vida diaria, de la alimentación, del vestido, cómo se trabaja la inhibición, la desinhibición, cómo se trabaja el egocentrismo, cómo se trabaja los problemas de memoria, los problemas atencionales, los problemas ejecutivos, ¿vale? Directamente, si se trabaja o trabajando la sexualidad, ¿vale? Pues conseguiremos que la persona tenga muchísima mejor calidad de vida y que tenga un bienestar y una adaptación a todos los niveles, a nivel general, social, personal, familiar, pues muchísimo mejor, ¿no? Habrá menos desajustes y menos conductas desadaptativas. Los tres elementos fundamentales, yo creo que en este campo, apoyo profesional, ¿vale? Apoyo profesional. También es cierto de profesionales que estén formados, porque muchas veces asumimos que todos sabemos de sexualidad, que todos sabemos de lo que uno tiene que hacer con el otro en función de nuestras propias vivencias, y eso conlleva, pues bueno, pues muchos
muchas malas interpretaciones o muchas malas intervenciones en muchas ocasiones, que no somos conscientes de que muchas veces la buena voluntad pues a lo mejor no llega a un buen puerto, ¿vale? Entonces, un apoyo profesional, pero profesional de verdad, o sea, de personas que tengan tanto el conocimiento como la experiencia dentro de cada una de los campos. Comunicar, hablar, decir, expresar cómo se siente, qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, de la misma manera que se hace con cualquier otro aspecto de nuestra vida. Y, por supuesto, que se caigan y desmitificando todos esos tabúes, todas esas ideas que en muchos casos llevamos arrastrando desde casi de la época de los romanos, ¿no? Entonces, de una forma o de otra, también es cierto que cada uno crecemos en unos ambientes diferentes, en unas sociedades distintas y tenemos ideas diferentes, ¿no? Y eso hace que afrontemos o vivamos las cosas de formas distintas. Pero sí que es importante, sobre todo en el área o en el campo de la sexualidad, pues desmitificar un poquito todos esos prejuicios, todos esos tabúes y todas esas pues bueno, cosas que no se pueden hacer por lo que sea físicamente, mentalmente o porque socialmente no es adecuado. Y chimpún. Muchas gracias. Ya, gracias. Pues abrimos ya el último turno de preguntas. No sé si tienes alguna, Gemma. Aquí, algo que preguntar ya como cierre de la jornada. No hay nada, Paloma. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Cerramos ya esta 6ª edición de nuestra jornada. La podréis ver la próxima semana en el canal de YouTube de FEMADEN. Gracias a nuestras ponentes que han sido muy generosas, muy claras y muy amenas en sus exposiciones. Natalia, María, Asunción y Elena. Gracias por vuestra claridad y amenidad. Hablando de un tema en el que nos preocupa, sobre el que tenemos muchos tabús y sobre el que necesitamos ampliar nuestros conocimientos en relación a las personas con enfermedades neurológicas en las que atendemos. También queremos agradecer a Sermi Madrid y a la Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid por su apoyo en este proyecto federativo, así como a todas las entidades miembros de FEMADEN por su apoyo y dedicación en esta jornada. Asociación de Jóvenes de Huntington, ASPAIN Madrid, Asociación Parkinson Madrid y Daño Cerebral Madrid Apareja. Como presidenta de Daño Cerebral Madrid Apareja, quiero daros las gracias a todos por vuestra presencia, a todas las entidades que lo han hecho posible y a todos por habernos acompañado, a los presentes y a los que están en el exterior. Muchas gracias y hasta el año que viene. Esperamos.